Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Se escucha, ¿no es cierto? Ahí sí. Buenas tardes, conectados con la memoria y en el programa de educación y derechos humanos para el Chile actual. En esta ya la 10ª versión tenemos hoy día el interés de abordar una problemática que nos afecta todos los días, a todos los chilenos y chilenas, y que tiene que ver con la pandemia y los efectos de la cuarentena y la crisis económica que está asociada. En esta ocasión vamos a conversar sobre pandemia, derechos humanos y dilemas bioéticos. Y para ello me he invitado a dos amigos de la casa y también especialistas en estas materias. El primero es Manuel Guerrero, doctor en sociología, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía. Y también es miembro de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. También nos acompaña Gonzalo Bacigalupe, psicólogo, doctor en la Universidad de Massachusetts y máster en salud pública de la Universidad de Harvard. Académico de la misma universidad en la Escuela de Educación y Desarrollo Humano e investigador de gobernanza y educación en resiliencia al desastre. Les damos la bienvenida a todos ustedes y voy a partir con Manuel. Eh, Les cuento, ustedes saben, están en un programa de educación en derechos humanos y nos interesa que también este material puede ser utilizado mañana por cursos de tanto de educación básica, o sea, media, como también de educación superior. Entonces, voy a poner cierto énfasis en las preguntas básicas para que todos nos puedan entender. Y en forma breve, si nos puede explicar qué es lo que es la bioética, Manuel, y qué temas aborda. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación, esta oportunidad de acompañarle en este ejercicio de llegar a la ciudadanía del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La bioética es una disciplina relativamente joven, si es que uno la compara con otras disciplinas eh, más clásicas que tienen que ver con la filosofía moral, por ejemplo. La bioética surge como disciplina a mediados, a fines de los años 60, en el contexto de la lucha por los derechos civiles, que hay una oleada de movimientos sociales emancipatorios a escala global. En Europa, que están caracterizadas, uno podría pensar en el mayo del 68 y las distintas revoluciones culturales llevadas adelante por los estudiantes en distintas partes, en los grupos que están por la democratización de los socialismos reales, en Checoslovaquia, Hungría, etcétera, en ese ámbito de lo que se llama el segundo mundo. Y en Estados Unidos las luchas de las comunidades afrodescendientes por sus derechos políticos y civiles, el feminismo, el ambientalismo y, bueno, América Latina, África, la India y Asia con sus procesos de descolonización. En ese contexto es que surge esta disciplina a propósito que se llevan al debate público temáticas que eran bastante opacas en el mundo especialmente médico y de investigación científica. Si es que nosotros pensamos, y esto es muy cortito, si pensamos el advenimiento de la cultura moderna, de la democracia, de la república, la división de poderes, del individuo moderno que tiene derechos, finalmente llegamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, etcétera. Si pensamos esos procesos, son producto de distintas revoluciones democrático-políticas, la francesa, la independentista norteamericana, nuestra independencia, revoluciones de corte más de derechos sociales y colectivos, como fueron la inspiración socialista o la independentista del tercer mundo, etc. Un gran avance que ocurrió a lo largo de 150, 200 años en que se fueron ganando derechos. Distintos grupos fueron entrando a lo que podríamos llamar la comunidad moral, la comunidad política,
quiénes forman parte de aquellos que tenemos obligaciones morales y también legales para respetar sus derechos. Había una parte que se había recortado de este gran avance, y eran las relaciones de las personas respecto a su propio cuerpo en el campo biomédico. Ahí seguía rigiendo una especie de monarca absoluto, que es la figura del médico y del médico varón, además, que le llaman los diostores, no los doctores. Es una estructura muy jerarquizada, donde tiene un saber muy importante que lo pone por sobre su paciente. Si pensamos en esa figura, el paciente, alguien que no es activo, sino que es paciente. Y por lo tanto, muchas decisiones que tenían que ver desde cómo desde cómo van a ser el parto de mi hijo, en el caso de una mujer, lo decide el obstetra. Cuál va a ser el tratamiento que yo necesito, lo decide el médico, en forma inconsulta con la persona. Ese ámbito también ocurría en el campo de la investigación biomédica. Lamentablemente se habían llevado adelante aberraciones en investigación, no solamente en el caso de las investigaciones nazis, por ejemplo, que se hicieron en campos de Claro. concentración y de exterminio, o en Japón, o el uso de la psiquiatría contra la disidencia por parte de Stalin, etcétera, casos muy conocidos, sino que en el llamado mundo libre, en Estados Unidos, entre los años 30 y el año principio de los 70 del siglo XX, en Alabama, por ejemplo, se infectó con sífilis a población afrodescendiente en un hospital público sin avisarles para ver el comportamiento natural de la enfermedad. Entonces, ese tipo de aberraciones, investigaciones no consultas con presos, con estudiantes, en psiquiátrico. Entonces, en el campo de la medicina, el derecho de los pacientes, en tanto agentes, con opinión, con individuo, con autonomía, en el campo de la investigación biomédica, requirió que este campo de la investigación, especialmente biomédica, pero también esto abarca el mundo de las ciencias sociales, se democratizara de algún modo. Y la bioética surge entonces como esta disciplina que va a tender un puente entre lo biológico, las ciencias de la vida, las ciencias naturales, la investigación de este tipo, y lo ético, bioético, bios y etos. Entonces, la bioética es una disciplina que va a estudiar, va a someter a reflexión ética la práctica clínica y la práctica de la investigación con seres humanos, y hoy día esto se expande también para la consideración moral de los animales no humanos, incluso del medio ambiente. Excelente, muchas gracias. Gonzalo, y tú también te has acercado a estos temas y has hecho Ujú. noticia en el último tiempo también con algunas opiniones, pero antes de abordar esa parte te quería preguntar, ¿cuáles en tu visión los problemas que plantea desde la bioética se plantean hoy día en el manejo de la pandemia, Sí, en todas las dimensiones? eh, súper bueno lo que plantea Manuel. Estaba pensando que los años 60 también son los Beatles y veía atrás a los Beatles de Manuel. Eso. Yo creo que hay dos aspectos, dimensiones que habría que considerar en términos de pensar desde una perspectiva de la bioética, y gracias Manuel por la introducción, respecto a esta pandemia en Chile al menos, por lo menos, pero la verdad en el mundo. Y hay dos elementos que yo creo que son distintos y a su vez, por supuesto, confluyen, porque estamos hablando de una pandemia que de alguna manera lo cubre todo. Una tiene que ver con qué hacemos, es lo que el dilema, comillas, de la última cama, que es la manera simplificada para pensar en qué hacemos cuando tenemos que proveer tratamiento y, comillas, los recursos no son lo suficientes. Ese es un dilema ético que se ha trabajado mucho, hay guías al respecto, los europeos en realidad probablemente son los que más han trabajado en el mundo occidental oeste, es lo que más han trabajado, es esa área, es qué hacemos en el contexto de la decisión médica, en el contexto médico como tal. Y también en esa área, que es la área del tratamiento, está todo lo que tiene que ver con el acceso equitativo a salud, de modo que una pandemia, por ejemplo, no produzca más desigualdad que ya existe, porque ya sabemos que una pandemia, obviamente, los desastres en general van a afectar a los más vulnerabilizados de una sociedad, en todo el sentido de la palabra. Y esto ya ni siquiera es una hipótesis, esto es muy claro, es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la mayor parte de las personas que enferman y mueren son afroamericanos, inmigrantes, latinos, fundamentalmente. O sea, ahí está el gran porcentaje.
Después, también en términos de lo que es la parte que tiene que ver con la parte médica, es como la gobernanza, y es un poco lo que planteaba recién Manuel, en términos de quién toma la decisión médica. ¿Es el diostor, este doctor paternalista, bueno, etcétera? Hombre usualmente, o mujer, pero con enseñanza masculina en el contexto médico, que decide. Y en ese sentido hay toda una serie de decisiones, desde el punto de vista bioético, que tienen que ver con hasta qué punto se comparte la decisión, ¿no? Y hay un movimiento muy fuerte, digamos, que en las últimas décadas relaciona cómo es que el paciente puede y debe, y se le debe facilitar, el que puede decidir en esta, con información, etcétera, respecto a qué hacer. Por ejemplo, el caso en el caso contexto de la epidemia, si es que intubarse o no intubarse. Es una decisión que no es solo del médico, es una decisión que debiera ser, por así decirlo, conversada. Después está todo el aspecto, y nuevamente todavía en la parte médica, la parte que tiene que ver con decisiones que pueden violar los derechos individuales, personales y humanos, tanto de un individuo, una familia, una comunidad, ¿no? Y otro que tiene que ver con esto es cómo manejo los datos, ¿no? Los datos, las cifras. Eso tiene todo que ver con esta cosa medicalizante que de alguna manera en los últimos meses, o este año básicamente, ha estado muy fuerte en la prensa. Y de hecho la estrategia del gobierno, que se está discutiendo hoy en día, en este momento, que es evidente que ha sido la inmunidad de rebaño. La evidencia lo sostiene, yo lo sostengo, y la historia va a decir que efectivamente esa fue, independiente de lo que se quiera ahora, de un punto de vista muy de propaganda, inventar como otra cosa. Pero esa medicalización fue la estrategia, ha sido hasta hoy la estrategia sanitaria para enfrentar la pandemia, con toda una serie de cuestiones éticas. Y la otra parte, que es la que a mí me interesa mucho, y la que yo me siento un poquito más experto, tiene que ver con la bioética en relación a la prevención. Es decir, cómo prevenimos que mucha gente se contagie. Que es un gran tema, porque en Chile en este momento en realidad deben haber, en este momento ya 1 millón de personas contagiadas, un 10% de la población. En Santiago se considera que ya estaría contagiada. Y que tiene que ver con todo tipo de decisiones bioéticas, de la ética, que tiene que ver con lo que es la inmunidad, con las comunicaciones, con lo que yo he denominado la necropolítica de la estrategia, con las leyes que se dictaminan, con con el ensayo para vacunas. Esta pasó muy por debajo esta semana la decisión del ministro de Ciencia de apoyar una fase 3 para probar vacunas de una farmacéutica china, de una de las tantas que hay que están haciendo, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con cómo es que las vacunas se utilizan, particularmente en continentes donde hay mucho más vulnerabilización y colonialismo, como África y bueno, y ahora Latinoamérica. Y para terminar aquí, para darte y ahí tú nos haces más preguntas de lo que te interese más, pero hay toda una serie de elementos asociados que son éticos y que tienen que ver con la salud en relación a las medidas. Por ejemplo, el hambre, que se ve como una cuestión económica. En realidad es un problema bioético. ¿Cómo hacemos que la gente no pase hambre? Porque el hambre mata. Quedo ahí. Lo dejo tirado. Correcto, correcto, excelente. Oye, en esa misma línea, bueno, planteaste uno de los dilemas más conocidos para el público, digamos, ¿no? Que es el tema de la última Sí. cama, pero usted, como tú muy bien señalas, parece que hay más dilemas, es más amplia la, Exacto. la complejidad del tema, pero aún así me gustaría conocer, primero abordar ese tema que la prensa tiende no sé cómo dice, banalizar o generar, Simplificar. claro, y tiende también como a favorecer posturas de la opinión pública un poco escandalosas respecto a estos temas. Por ejemplo, en el tema de la última cama, hace poco vi, no sé si ayer o anteayer, un reportaje que hicieron de una clase grabada de un profesor
de medicina que hablaban los médicos en Barcelona y que explicaba este dilema. Entonces, claro, la reacción de la opinión pública ante el reportaje, como está enfocado, sin entregar muchos criterios, tiende a generar un poco de escándalo, ¿no? Respecto a ese tema, cómo se puede elegir a quién dejar morir, ¿no? Que es el dilema que han enfrentado en Europa, países del primer mundo, con alta capacidad, sin embargo, se vieron sobrepasados en todos. Y entonces es una buena pregunta y estamos a punto de hacernos esa pregunta acá también. Todavía se están buscando movimientos, pero ¿qué pasa para explicárselo a la gente? Manuel, si tú nos puedes ayudar con eso, ¿qué pasa con ese dilema? Sí, ¿Qué criterios se tienen que tomar? ¿Es moralmente justo elegir a quién dejar y qué criterios utilizar? claro, mira, la verdad es que, y para ser justos también, la reflexión ética vinculada a temas prácticos, que podríamos llamarlo una ética aplicada, es decir, aquí no estamos hablando de una ética abstracta, metafísica, preguntándonos qué es el bien, qué es lo bueno, qué es la libertad, qué es la belleza, sino que aquí estamos hablando de una ética que es una reflexión en práctica de cuando tú tienes que tomar buenas decisiones. Entonces, ¿cuáles Exactamente. son los elementos que va a tomar en cuenta? Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que decisiones como las médicas, las clínicas, pero también, como muy bien apuntaba Gonzalo, las que tienen que ver con políticas públicas, es decir, de quienes toman decisiones y que afectan a millones de personas, esas decisiones no son puramente técnicas o no son solamente técnico-instrumentales, en el sentido de que yo hago un cálculo a partir de ciertas cifras, elijo los mejores medios para llegar a un fin y hay un cálculo que lo justifica todo, sino que la técnica, la evidencia, también tiene que estar dotada de una reflexión moral o de valores. Es decir, y ahí entra el tema de los valores, que es lo que quería apuntar, que qué es lo que valoras. Y por valores podemos entender, todas las personas establecemos y las culturas establecemos, hay algo que valoramos más por sobre otra cosa. ¿Ya? Entonces, en este tipo de dilemas éticos, lo que ocurre es que estamos frente a un dilema ético no cuando sabemos lo que está bien, lo que hay que hacer, porque en ese caso no hay ninguna discusión posible. Si tú sabes cuál es el mejor curso de acción, tómalo. El dilema se produce cuando tengo dos cursos de acción que ambos corresponden a valores que valoramos por igual, es decir, que chocan dos valores de igual importancia, sin embargo, no puedo optar por los dos al mismo tiempo. Pues muy complejo. Ahí estoy frente a un dilema ético. Es decir, ahí estoy frente a un tema de tomar una decisión respecto a qué voy a valorar en este contexto, en esta situación, con esta evidencia, bajo estos principios, etcétera, qué voy a valorar más respecto del otro, sabiendo que ambos tienen igual valor. ¿Ya? Entonces, en el caso de la bioética podríamos llamarle estándar, de corriente más bien occidental, anglosajona, que es la que nosotros hemos heredado de alguna manera, como se introdujo en América Latina en los años 90 a través de la Organización Mundial de la Salud, y que habría que también complementar con nuestras propias sabidurías más ancestrales de los pueblos indígenas, etcétera, trabajo que no ha sido hecho aún. Se habla siempre como de cuatro principios fundamentales, que son los principios de autonomía, que es muy importante para el mundo liberal democrático, es decir, que somos un individuo, que tenemos libertad de nuestro cuerpo, de pensamiento, de movernos, etc. Lo que desde el lenguaje de los derechos humanos podríamos llamar, que son las categorías de los derechos civiles y políticos, por ejemplo. Libertad de conciencia, de pensamiento, etc. Ya soy un individuo, principio de autonomía. Tenemos el principio dos principios vinculados que vienen como la tradición médica antigua de la época de Hipócrates, que es el de no hacer daño. El principio más valioso para la ética médica, y ellos siguen haciendo el juramento hipocrático, que dicen primum non nocere, lo primero es no dañar. ¿Ya? Entonces, cualquier decisión que yo tome, lo que me debe movilizar, me debe motivar, es que yo no quiero hacer daño. Pero hay que complementarlo con otro principio, que además yo tengo que tratar de lograr, en base a mis decisiones, lograr un beneficio, hacer el bien. Entonces, un principio de no maleficencia, un principio de beneficencia. Y habría uno cuarto que introduce este tema de la distribución de recursos, etcétera, que es el principio de justicia. ¿Ya? Entonces, a partir de conjugar esos principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, me veo a veces en dilemas éticos donde estos principios chocan unas con otros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del dilema llamado el dilema de la última cama, tiene que ver
que a todo esto, ahora en situación de crisis, de pandemia como la que estamos viviendo, es que esto se extrema. Pero en la práctica médica común y en muchas otras profesiones, y Gonzalo trabaja todo el tema de la resiliencia y los desastres, de otro tipo también, de terremotos, volcanes, etcétera, permanentemente se están tomando decisiones donde hay dilemas éticos y se toman decisiones de este tipo, dilema de última cama. ¿Ya? Es decir, hay ya una práctica aprendida, esto no es tan nuevo, la verdad. Lo que sorprende es que la autoridad del gobierno hicieran como que aquí todo estamos partiendo de cero. Aquí hay una larga experiencia histórica de la profesión y nuestra sociedad. El dilema de la última cama chocan principios, que es este principio de dignidad de todos, principio de no dañar, el principio de querer hacer el bien para el otro, que en el lenguaje de los derechos humanos lo podríamos llevar al concepto de dignidad humana. Los derechos humanos no son para algunos o algunas. Los derechos humanos no tienen un atributo excepto el pertenecer al género humano. ¿Ya? Los derechos humanos no es para alguien que se porta bien, no se le quita al que se porta mal, no es para alguien que sea joven, no se le quita al que es viejo, no es para alguien que es de determinado color de piel, no se le quita al que tiene otro color de piel, no es para el de la ideología mía, es para el conjunto del género humano. ¿Ya? Es decir, se le reconoce una dignidad intrínseca, universal a todo el género humano. El derecho humano es más amplio que el concepto de ciudadanía. Ciudadanos es desde los 18 años, tienes derecho a votar. Esto es para los indocumentados, para los bebés, para todo el mundo, para el género humano. Bueno, si es que tenemos ese concepto fuerte de dignidad humana, que todos evidentemente formamos parte y tenemos igual dignidad, ¿qué ocurre cuando tenemos que hacer recursos y tenemos que tomar decisiones? Entonces, esta situación la han vivido los médicos cuando surgió el tema de los ventiladores mecánicos muy fuertemente, es decir, con el avance de la tecnología, pero no hay recursos para todos y todas, tengo que tomar una decisión. Y ahí tengo que valorar cuáles van a ser los criterios que caso a caso puedo tomar en cuenta para decidir si es que tengo un ventilador mecánico, esto históricamente, no llevándolo solamente a la pandemia, a quién conecto, a quién desconecto. Y ahí entonces hay distintas discusiones que se dan. ¿Ya? Y ahora, en el tema bioético hay distintas escuelas ético-filosóficas también. Entonces esto también tiene que ver con las culturas. ¿Ya? Entonces hay una ética que, larga tradición ética que viene de la época de Aristóteles, que tiene que ver con la excelencia con que hacemos las cosas. Las profesiones tienen una virtud. Por ejemplo, el médico normalmente se le asocia con el ayudar, ¿ya? Con el paliar el sufrimiento, ojalá con el curar, con el sanar. Pero también hay éticas que destacan este tema de la dignidad humana, que es la kantiana, por ejemplo, o ética que destacan que más allá de la excelencia o esta dignidad intrínseca, una decisión es ética y es justa cuando beneficia al mayor número. Y a eso se le conoce como una ética utilitarista, que tiene distintas versiones. Y la ética utilitarista lo que plantea es que una decisión es justa en la medida que se obtiene un mayor beneficio para el mayor número de personas. La dificultad de esto es que una ética de ese tipo, que es muy buena porque nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestra acción, es compleja porque puede sacrificar a una minoría a nombre de una mayoría. Entonces, el clásico dilema que presentan del dilema del tranvía, o que va un tranvía o un bus con poquitos pasajeros y que está a punto de atropellar, o 15 pasajeros, está a punto de atropellar a 2, y no tengo forma de alterar el curso de la acción. Entonces, sacrifico a los 2, a quienes van a atropellar, pero son inocentes, o sacrifico a estos 15. Salvo a los 15 por los 2. Desde un lenguaje de dignidad absoluta, no puedo tomar esa decisión, porque todos son igual, merecen igual trato. Pero ahí viene el utilitarista y dice, ya, pero tienes que tomar una decisión aquí y ahora. En esa situación se está ahora. Y el dilema de la última cama tiene que ver con eso. Bueno, ¿a quién? ¿Qué valoramos en este momento? Y ahí entran este tipo de situaciones en que se dice, bueno, pero la tercera edad ya vivió mucho, un joven tiene mayor posibilidad de sobrevida, entonces favorezcamos al joven. Oye, pero la tercera edad tampoco son tan poco y tienen dignidad humana. ¿Y por qué no buscamos otro curso de acción? Entonces aquí la recomendación siempre es como ver a caso y sobre todo no casarse con soluciones simples, sino que ver la complejidad y tratar de encontrar cursos alternativos de acción. Y en ese sentido un marco para eso puede ser el tema de los derechos humanos, por ejemplo. Y en esto la llamada inmunidad de rebaño, de alguna o de grupo,
de alguna manera ha estado con esa ética utilitarista atrás. Como que podemos sacrificar una cantidad de gente. Quizás esta pandemia, yo soy de la comuna de Ñuñoa, ñuñoíno de nací, y un momento dado llevamos más de 3 meses en encierro total, pero encierro total desde Grecia hacia el norte, es decir, de la Plaza Ñuñoa hacia el norte, porque mis vecinos de la avenida Grecia hacia el sur, la verdad es que ellos no les dieron cuarentena total, se cortó la comuna en dos. Entonces, que mi vida, porque vivo en un sector de la comuna, vale más que lo de los vecinos que están en otro lado. ¿Cuál es el criterio ahí? Entonces, esas son temáticas que, por ejemplo, trabaja Gonzalo en forma mucho más práctica. Yo creo, y aquí, no sé si me permite, Claudio, quizás pasarle a Gonzalo que pudiera opinar, Sí, sí, por favor. ese dilema ético de la última cama, porque se ha llevado mucho a eso. Quizás se podría pensar también la lógica esta de separar la comuna, de cortar Exacto. la ciudad. ¿Qué pasa ahí? La ética de la lógica de rebaño. Gonzalo, tienes la palabra. Sí, bueno, la verdad es que es bien complejo esta cuestión. Y yo creo que una de las preguntas que, de un punto de vista ético, moral, que uno se puede hacer es, ¿por qué la estrategia sanitaria nos lleva, es posible evitar tener ese dilema de la última cama en el caso de esta pandemia? Yo he preguntado muchas veces de manera muy directa al gobierno cuántas vidas son suficientes para decir que la estrategia que se aplicó es correcta o efectiva o es bien evaluada. Porque las medidas que se toman están en relación a vidas perdidas y personas enfermas que a su vez van a tener una calidad de vida mucho menor debido a haber sufrido la enfermedad, las personas sintomáticas, haber sufrido la enfermedad. Hay consecuencias para toda la vida de esto. Entonces, es muy interesante lo que plantea Manuel en términos de dividir una comuna. La división de la comuna de Ñuñoa es el ejemplo sine qua non de aquello que hoy día se niegan a aceptar que fue la estrategia, que es esta cuarentena dinámica, ¿no? La cuarentena dinámica consistía, supuestamente ahora no estamos haciéndolas, pero en realidad sí se están haciendo de otras maneras. La cuarentena dinámica consistía en hacer una especie de cirugía, volvamos a Ñuñoa, en donde decíamos, de aquí para acá, una estrategia, de aquí para acá, otra estrategia. El confinamiento para acá y el semi-confinamiento, porque igual hay confinamiento, recordemos que hay toque de queda en todo el país. ¿Ah? Estamos todos bajo confinamiento de 10 a 6 de la mañana, y ya las horas me las pierdo, pero tenemos confinamiento de noche en este momento. Recordemos, hay un estado de excepción, estamos viviendo un estado de emergencia. Entonces, la pregunta es, ¿estaba en la estrategia, asumía que algunas personas se iban a contagiar? Pero la idea era, como decía el ministro, y está grabado, mantener el contagio a un cierto nivel. Eso significa que se tomó la decisión, y es una decisión que tiene que ver con la bioética, de que algunas personas debían enfermarse. Y quiero usar el término ese, debían, deben, porque no es que por error, sino que se diseñó una estrategia para que algunos se enfermaran, pero con la idea, y esta es la visión medicalista, de que no iba a colapsar el sistema hospitalario. Es decir, la idea sería que no tuviéramos que enfrentar este dilema ético de la última cama. Ahora, ese pensamiento, un pensamiento un poquito mágico, obviamente se contrarresta con la realidad de una ciudad como Santiago, 8 o 9 millones de habitantes, que es totalmente segmentada, que tiene altos niveles de hacinamiento, que tiene una movilidad tremenda para poder trabajar, que la gente vive muy lejos de donde trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Somos una ciudad muy centralista a su vez, ¿no? Entonces, en el fondo se resolvió que íbamos a tener que enfrentar este dilema. Yo pienso que en esta pandemia, tal como lo dijimos muy al principio, era posible disminuir
el riesgo, nunca uno puede completamente, cuando hace política pública, ser absoluto, pero era disminuir al mínimo el riesgo de tener que tener ese dilema, porque como dice Manuel, el dilema este está siempre presente, y en Chile, siempre en el mes de julio, se copan los hospitales por problemas respiratorios. Y SARS es un síndrome respiratorio. O sea, se sabía que se iba a copar, pero el esfuerzo fue fundamentalmente de tenemos los recursos para tratar a todos. De hecho, todavía, cada día, el discurso es cada persona en Chile, o cada chileno, ni siquiera dicen cada habitante del territorio, porque todos los habitantes del territorio van a tener acceso a una cama y a un respirador si lo necesitan. Todavía hoy, el gobierno, la estrategia sanitaria del país, está en negación respecto al problema ético de que efectivamente los recursos no van a existir para poder atenderlos a todos, porque el crecimiento exponencial de la pandemia impide el que podamos tener una infraestructura que la atienda. Entonces uno se pregunta, y aquí yo creo que primó una filosofía utilitarista, más que una filosofía, la ética es una cuestión de, no hay blancos y negros, hay maneras de aproximarse a ello, y las respuestas no siempre son completamente claras a veces, pero hay ciertas ideologías como encuadres epistemológicos, ontológicos al respecto, que te dicen cómo operar. Entonces, prima, creo yo, en la visión de este gobierno al menos, una visión muy utilitarista de la vida humana, que hace análisis de costo-beneficio, que de alguna manera también a su vez define a cada persona con un cierto valor. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, estaba en Estados Unidos cuando fueron las torres, y uno de los trabajos que hicieron las aseguradoras fue darle valor económico a cada vida humana que fue perdida en ese edificio, en esa torre. Y se llegó a un número. Y sabemos, la gente que trabaja en salud pública y los que operan desde una perspectiva utilitarista, saben cuánto vale una vida humana. Una vida humana plena vale $5 millones en el sistema capitalista norteamericano. Eso es lo que vale una vida humana. Es decir, yo como Precio de dueño, mercado. por ejemplo, exacto, es el precio de mercado de la vida humana. O sea, por ejemplo, una automotriz toma decisiones respecto a cuántas personas van a morir si es que implementan un tipo de seguridad u otro. Y lo calculan en términos de cuántos juicios van a tener. Y calculan, porque dicen, bueno, si se mueren 5 personas, me va a costar $25 millones. Si invierto $25 millones, me ahorro esos 25 millones. Entonces, esa es una decisión, te fijas, una decisión de costo-beneficio, que es brutal, es una ideología, es una manera de pensar, ¿no? Y que informa muchas de las decisiones que se toman en muchos países, a muchos niveles, y que uno la puede poner en una planilla de cálculo. Ahora, si uno opera, hay varias maneras de hacerlo, pero para mí, y creo que Manuel está de acuerdo conmigo en lo que planteaba, cada vida humana tiene un valor que es independiente de mi capacidad productiva, de mi ciudadanía, de mi sexo, de mi orientación, de mi color, de si puedo hablar, de si puedo caminar, de incluso si ya no me puedo comunicar más, estoy inconsciente. Entonces, ahí entra algo que uno podría denominar una ética del cuidado. Si yo estuviera a cargo de la política sanitaria al comienzo de la pandemia y pensara de la perspectiva ética del cuidado, tengo que pensar cómo voy a tratar de preservar la vida de todos. Y esas son las decisiones que tomo. Y eso incluye a personas, por ejemplo, que puedan tener un Alzheimer, a personas que están quizás postradas en su casa, en una cama, que tiene tanto valor como alguien que está terminando su educación universitaria y que va a ser un ingeniero y que va a operar una grúa en el puerto de San Antonio, ¿no? O sea, y de ahí empiezo a diseñar medidas. Pero yo creo que lamentablemente, no necesariamente en esta pandemia, de esa manera
se definió la estrategia. Ahora, en términos, si uno conversa con gente, o va a las redes, o lee el diario, lo que prima en general es una versión muy utilitarista de nuestras vidas. Yo, para terminar esta parte, lo veo todos los días cuando escucho las vocerías. Las escucho en general, no todas veces, por razones de entender el discurso. Pero ¿se han fijado ustedes cómo se habla de las 200? Hoy día, por ejemplo, creo que anunciaron 200, no la escuché completamente, pero creo que se anunciaron 255 personas fallecidas. Personas que fallecieron las últimas semanas, no son las que fallecieron ayer, entre comillas. Y se menciona como una cifra. O sea, si se tomara, por ejemplo, 30 segundos para describir la vida de cada una de las personas que están en esa cifra de 255, se demorarían 125 minutos en contarnos la historia de la cifra de 255. Eso, si yo me demoro eso en contar, yo creo que nos cambia la percepción del impacto que tiene esta pandemia. Cuando yo analizo la muerte de 255 personas, que es en el fondo analizar el impacto que tiene eso en 255 familias, en una serie de comunidades, ciudades, en todos nosotros. O sea, hoy nos contaron que fallecieron 255 personas. Y eso queda perdido en esta fórmula de costo-beneficio. Y eso yo creo que Muchas tiene gracias. Sí. efectos muy grandes, digamos. Oye, y abordando otro aspecto, que no hemos quedado en la parte más médica, pero ahora quisiera abordar más el tema del manejo de la catástrofe, también mirándolo desde la perspectiva de derechos humanos. No sé si Manuel nos puede hacer alguna consideración en la misma línea de lo que estaba hablando de las cuarentenas, pero ahora está asociado a los temas de hambre, está asociado también al tema de la aprobación de duras sanciones para quienes transgredan las normas, en este caso de restricción de movilidad, y con las consecuencias que eso tiene. Esto lo vimos las últimas veces, quienes están obligados a salir y los que van a estar obligados o posiblemente potencial población, digamos, eh, acreedora de esas altísimas penas, es la población más vulnerable. Entonces, no sé, Manuel, te doy la pasada para que tú nos puedas comentar un poquito desde la perspectiva de derechos humanos cómo evaluar estas medidas que ha tomado el gobierno y en definitiva cómo lo ha estado haciendo el gobierno desde esa mirada. Sí, yo creo que va muy ligado a lo que desarrolló Gonzalo. Es decir, acá hay un enfoque hay una comprensión de cómo se debe gestionar una crisis que de alguna manera se replica en distintos momentos del tiempo. Nosotros venimos saliendo del 18 de octubre, de la efervescencia social, y que distintas expresiones de este movimiento de la sociedad que ya no dio más y por eso que estalla, porque los canales clásicos de procesamiento de las demandas simplemente no lo estaban acogiendo, no lo estaban resolviendo, y un momento en que esto ya estalla. Y esa multiplicidad, finalmente el movimiento social en forma muy lúcida la sintetiza en el concepto de dignidad. ¿Ya? Y eso es muy interesante desde el punto de vista de inteligencia colectiva. De todas las demandas, todos los carteles que se llevaba, cada uno llevaba su demanda de las pensiones, del agua, de la educación, etcétera, 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 de la identidad, en fin. Finalmente el movimiento dice dignidad, dignidad. ¿Ya? Y eso nos liga inmediatamente al tema de los derechos humanos, el tema de la ética. La sociedad mayoritaria en Chile, capturada por un grupo pequeño que durante larguísimo tiempo, bajo distintos ropajes, ha estado administrando y acumulando poder y no lo distribuye, es cerrado, no quiere impuestos progresivos, el diseño de la ciudad lo hace a su medida, entonces la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes muy distinta en La Pintana que si vas a Lo Barnechea, la cantidad de acceso a la cultura, etcétera, etcétera. O sea, es una sociedad completamente segregada a favor de
de unos pocos que manejan una concentración de los medios de comunicación en 2 grandes empresas, y así podríamos seguir. Esa gran mayoría finalmente se expresa y dice, ¿sabes qué? Yo también quiero participar de esta comunidad, yo soy parte de esta comunidad, también soy digno, también soy digna. ¿Ya? O sea, también respétenme en mis derechos, si estoy aportando a la sociedad. Y eso finalmente trata de canalizarse hacia el tema constitucional. Es decir, aquí hay que revisar el contrato social básico, la constitución que tenemos no nos permite desarrollarnos todos en igualdad de derechos. Y viene la pandemia entre medio. Bueno, el estallido social del 18 de octubre es gestionada desde un punto de vista bélico. El lenguaje, recordemos, no era un lenguaje del enemigo interno, el enemigo poderoso, o estos alienígenas que vienen a invadirnos. Se buscó que eran entre colombianos, venezolanos, etarras, que lo que fuera, tratar de mostrar que esto era algo externo a la propia sociedad chilena. Como que la gente no tenía la capacidad de hacer una lectura de la situación, salir y manifestarse y tener un proyecto. Y se gestiona en forma bélica. Es decir, nosotros el 18 de octubre se gestionó una crisis, que era una crisis del sistema político, y que rápidamente tenemos esa marcha de los millones, ¿cierto?, de personas pacíficas por el derecho a vivir en paz, del valle de los que sobran, se le gestiona como un enemigo interno. Y tenemos una crisis humanitaria, con todos los informes internacionales de derechos humanos indicando que el Estado de Chile está incumpliendo su obligación en derechos humanos. Cuando se desata la pandemia, el manejo de la crisis es la réplica de esto. Exacto. Lenguaje bélico, el enemigo poderoso, estamos en una Implacable. guerra, la batalla de Santiago. ¿Y a dónde se lo ubica? Bueno, ¿qué sería esto? ¿Algo chino? Nuevamente se empiezan a buscar. Y en realidad lo que devela este virus, en el caso latinoamericano, bueno, también lo estamos viendo en Estados Unidos, pero en el caso nuestro lo que devela es la fragilidad que ya había indicado el estallido social. El estallido social ya había dicho, sabes que no tenemos sistema de salud en todo nivel, sabes que tenemos problemas en la vivienda, vivimos hacinados, sabes que estamos con sequía absoluta, en este momento estaríamos con razonamiento del agua en Santiago, etcétera. El estallido ya había hecho el diagnóstico. Entonces, después que vengan a tratarlo como este un enemigo interno, ¿y el enemigo interno quiénes son? La gente del bosque que se sale a manifestar por hambre, y se les manda carabineros encima. Salen las hortaliceras mapuche y se les manda carabineros encima, etcétera. Y hoy día ya con este lenguaje belicista se convierte entonces en leyes, en proyectos de ley, en que se empieza a ver un retroceso en términos de derechos humanos adquiridos, en vez de una profundización de ellos para gestionar la crisis de forma participativa, inclusiva, democrática, tomando en cuenta a los afectados. Entonces aquí yo coincido con Gonzalo, esto refleja, pone en evidencia que hay una cierta concepción ética que proviene de determinada ideología que se reproduce en distintos momentos y que ahora esto ya empieza en subterfugio a convertirse en un estado, valiéndose de la pandemia, en un estado policial que recorta derechos. Entonces, en eso hay que tener mucha alerta, porque necesitamos cuidarnos, necesitamos el confinamiento y que este debiera ser mucho más significativo, tal como han planteado muchísimos, y de verdad, o sea, terminar con los delivery, en fin, pero garantizando el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, etcétera, no quitando derechos. Y menos teniéndonos infantilizados, como que necesitamos los militares encima apuntándonos. Si la gente sale es porque no se le ha resuelto el problema básico, que es que quédese 2 semanas, pero aquí tiene garantizado esto porque esto lo vamos a resolver entre todos realmente. Entonces yo estoy de acuerdo, esto bastante ligado. No sé cómo lo ves tú, Gonzalo. Bueno, Eso, para Gonzalo, darte la misma. la continuidad, porque mucho del lenguaje del enemigo formidable es exactamente el mismo. Y de hecho hay documentos de gobierno que hablan de la pandemia social. Se les metió la crisis social entre medio, digamos. Y la verdad, y como dice Manuel, el virus visibiliza e intensifica quiénes somos. Entonces, si hay desigualdad, bueno, eso es lo que pasa. Es como la explosión
respecto a la brutalidad policíaca, el racismo en Estados Unidos. La misma cosa. O sea, de alguna manera el virus es un llamado de atención. No, el virus en sí no te mata. Es, de alguna manera, no es, y por eso que nosotros los que trabajamos en el área de desastres decimos, los desastres no son naturales, no es el virus, como dijo el ministro. Es nuestra incapacidad de hacerle frente de una manera cuidadosa a ello. Es lo que decía Pepe Mujica el otro día respecto a lo que pasó en Uruguay, es lo que decía la primera ministra en la Nueva Zelanda, también en Portugal. Hay países, Vietnam no tiene un fallecido. Esos países no los miramos. Entonces, yo creo que es clara esa conexión, ¿no? De alguna manera, yo creo que pronto el discurso va a ser, no es solamente un enemigo formidable, implacable, pero es invencible. Y eso, cuando alguna vez se anuncie que el enemigo es invencible, que vamos a tener 250 fallecidos diariamente por mucho tiempo, es una manera de controlarnos, ¿no? Y yo creo que el que todavía no estemos en confinamiento es muy parecido a lo que pasó en Lombardía, en Italia, donde es un área de grandes empresas, energía, manufactura, etc. Y las empresas no quisieron parar. Entonces, volviendo a la cosa de los derechos, hay mucha gente convencida de que el gran problema, que el gran vector de contagio, utilizando el término de salud pública, el gran vector de contagio es las personas que cometen infracciones a la hora del toque de queda o la cuarentena. Y ya sabemos, estas son estadísticas oficiales, 0.5%, es decir, 1 de 200 personas que están en la calle son las que están cometiendo infracciones. Pero si uno ve la televisión, uno cree que son todos. En realidad, la mayor parte de la gente que está en la calle lo está haciendo con permisos. Entonces, nuestro problema no es crear leyes para meter gente a la cárcel porque comete infracciones. Tenemos que crear leyes que nos permitan dar el apoyo social a las personas para que no necesiten estar en la calle. Y se necesitan leyes que de alguna manera determinen que las empresas deben parar. Y aquí estamos hablando de parar en serio, o sea, el crimen que sucede en Calama en este momento, tiene que nuevamente poner una llaga sobre de qué vivimos en este país, del extractivismo. Los bosques, el mar, las minerías. Todo lo demás es bastante ancilar. Y lo hemos estado planteando, estoy planteando una columna que creo que va a salir publicada en los siguientes días, donde hablamos de pandemia, extractivismo, centralismo. El virus nos demuestra nuestro extremado centralismo. Entonces, por ejemplo, las regiones podrían controlar perfectamente la pandemia, casi completamente si tomaran ciertas medidas preventivas. Pero como todo se decide en Santiago, entonces ahí nuevamente hay un problema ético, el centralismo, es decir, no hemos empoderado a las autoridades en regiones que pueden tomar decisiones que hacen sentido en esos lugares. Hoy día escuché al ministro que dijo, fuimos los primeros en cerrar las fronteras. Y bueno, no sé, habría que calificar esa cosa, que cerraron los aeropuertos. Pero en realidad todavía hay aviones moviéndose a lo largo del norte a sur en Chile, transmitiendo el contagio de ida y vuelta, nada más porque tenemos que seguir haciendo funcionar estas grandes empresas extractivistas. O sea, no hay otra razón. Los técnicos, los profesionales que se mueven, y se mueven de los lugares de mayor contagio en la capital, además, porque los que viajan en el avión son personas con un cierto nivel de ingreso y no viven en las granjas, viven en Las Condes, Lo Barnechea, en Providencia, trasladan el contagio a Calama, en un lugar donde ya no hay camas y no hay espacio en los cementerios. Eso hay que decirlo. Entonces, nuevamente, el virus, tal como lo decía, yo creo que hay que reconceptualizar esta idea. Y porque eso crea otros problemas éticos que no debiéramos tener. No debiéramos tener que dejarle al sistema de salud, a los profesionales médicos, a las enfermeras, decidir por la vida de las personas. Esta es una decisión de todos nosotros, de evitar que esa decisión se tenga que hacer porque es muy dura. Es muy duro para un... Yo hablo con una persona que trabaja en urgencia en un hospital y me dice, estamos todo el día presionando para que puedan poner a alguien en una cama. Porque, ¿cómo puedes decidir por la vida de otro? Es una situación muy complicada. Debiera ser excepcional tener que hacer esa decisión, no
una decisión que la haces cotidianamente y que la van a estar haciendo por meses. Y acabado el virus, entre comillas, viene una serie de decisiones acerca de montones de otras problemas, enfermedades que están apareciendo, que no están siendo tratadas, gente en oncología, operaciones, exámenes, que también van a hacer que hayan estas decisiones. O sea, esto no acaba así como así. Por eso que a veces, y para terminar acá, me produce mucho preocupación el que hablemos de post-pandemia. No hay post-pandemia. Es como hablar de post-crisis. Esto es un continuo en el cual vamos a tener que resolver una serie de problemas que son estructurales a nuestra sociedad. O sea, no se acaba el virus y volvemos a la normalidad. Se acaba, comillas, la pandemia y entramos a resolver los problemas que nos llevaron a esta pandemia. Si no, no. Entonces, perdón, me apasiona esto porque me da como mucha Sí. frustración, la verdad. Pero bueno. Oye, hemos llegado al tiempo. No saben el entusiasmo que tengo yo para haber continuado, pero tenemos una norma y un compromiso con nuestros auditores de tener un tiempo razonable. Les quiero agradecer muchísimo. Ha sido muy, muy interesante, a pesar de un tema árido. ¿Ah? Esto de la bioética, para los que no se manejan en esto, puede ser un tema muy... Pero nos dimos cuenta con los ejemplos que ustedes daban, que estaba asociado directamente a decisiones vitales y sobre las cuales la gente tendría derecho a opinar y tendría derecho a informarse. Y con este pequeño programa hemos querido contribuir a entregar un poco más de antecedentes y tratar de contrarrestar esta influencia tan dominantes que tienen los medios que imponen e influyen en la vida de las personas, como el hecho de que la gente, por un lado, aplaude a los médicos y en la noche les dice que no vengan a dormir a su edificio. Esas contradicciones que tiene nuestra propia cultura, lamentablemente manipulada por estos medios de comunicación. Y queremos contribuir un poquito de eso desde esta... ¿Puedo decir algo, una cosita pequeñita, pequeñita? Sí, yo Sí, sí, creo dale. que para muchos de nosotros que vivimos la dictadura en nuestra juventud y adultez, es muy doloroso, y lo digo así me produce mucho dolor cómo tratamos a las personas que fallecen por el virus. Y esta gran negación me recuerda cuando hablábamos de las personas desaparecidas, cuando nos negaban que había gente en la cárcel, cuando nos decían que no habían habido fusilamiento, cuando nos decían que no habían tirado a nadie del helicóptero. Para mí, es muy traumático. Es como volver a vivir el periodo duro de 1973-1979. Es nuevamente hacer que el gobierno no, en forma directa, niegue estos crímenes. Sí, estamos hablando casi de eso. Oye, les quiero agradecer, muchas gracias y inviten a todos sus colegas y amigos, porque esto se repite, se publica, no sé si en el curso del día o mañana, va a estar para ser replicado en todos los canales del museo. Y a todos los que nos están escuchando y viendo, les agradecemos por su atención y les anunciamos que el próximo viernes 26 vamos a abordar el tema de la violencia y la violación a los derechos humanos en el territorio de los pueblos mapuche. Así que les invitamos a conectarse con la memoria el próximo viernes también a las 12 del día. Muchas gracias. Claudio, hoy te quiero agradecer el contacto y sí, como este es un tema complejo y muy complicado, a propósito de lo que planteaba Gonzalo, fuimos capaces de salir de eso, lo hicimos antes y lo vamos a volver a hacer, pero tenemos que hacernos cargo nosotros, desde este tipo de iniciativas. Así es que arriba la cooperación entre todos nosotros y la solidaridad. Un abrazo grande y seguimos en contacto. Igual. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos.